Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y en esta ocasión vamos con nuestro invitado a analizar qué está pasando en la oposición, analizar la primaria, saber por dónde van los tiros, y por eso tenemos a nuestro invitado Benigno Alarcón, quien es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, y también forma parte de Creemos Alianza Ciudadana. Antes de comenzar con las preguntas con nuestro invitado, vamos a conocer un poco acerca de él. El 15 de febrero, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, anunció formalmente que la elección primaria se realizará el 22 de octubre, así como también el cronograma a seguir. Las fechas más importantes para esta contienda de la oposición, en la que se escogerá al candidato unitario, son las siguientes. 28 de febrero al 19 de marzo, designación y juramentación de las juntas regionales. 27 de marzo al 21 de abril, invitación a observadores o veedores nacionales e internacionales. 24 de abril, publicación de los reglamentos e instructivos complementarios de la elección. 8 al 23 de mayo, registro preliminar de los precandidatos. 24 de mayo al 23 de junio, postulación de candidatos. Se permitirá la inscripción de dirigentes inhabilitados inconstitucionalmente por la Contraloría General. Publicación del registro electoral final el 24 de julio. 22 de agosto al 20 de octubre, campaña electoral que incluirá la organización de conversatorios o debates entre los candidatos. 22 de octubre, día de la elección primaria. Que hay riesgos que no vale la pena correr, y creo que hay cosas que de alguna manera quedan mucho mejor si se manejan desde la misma sociedad civil y desde el sector democrático del país. Bienvenido, Benigno Alarcón, qué placer. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo. No, gracias a usted, porque sabemos que es una persona acuciosa, que ha revisado la situación país y que ha estado muy pendiente de todo este proceso que pues, la oposición ha denominado la primaria. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, a ver, yo creo que la primaria le ha traído una bocanada de aire fresco a todo lo que son las fuerzas democráticas del país. ¿Y por qué? Bueno, porque como nosotros veíamos en un estudio nuestro último estudio que hicimos en el mes de noviembre, la gente reclama la posibilidad de participar en la elección de quien los represente. Y creo que la oposición hoy en día es un enorme rebaño de gente que quiere cambio, pero que no tiene, digamos, un líder al frente. Y creo que la primaria brinda esa oportunidad. Creo que también es una bocanada de aire fresco el hecho de que la Comisión Nacional de Primaria esté conformada por gente respetable, por gente que es conocida, pero que no está vinculada a los partidos políticos, y que por lo tanto envían la señal de que van a ser árbitros imparciales en un proceso de esa naturaleza. Y creo Lo que voy eso a interrumpir es muy importante. Ofreciéndole mis disculpas, porque usted ha sido contrario a que el Consejo Nacional Electoral intervenga en la primaria. De hecho, ofreció el espacio, la ayuda de este centro político, de este Centro de Estudio Político y de Gobierno para hacer la primaria. Ha dicho que los representantes de la comisión son personas honorables. ¿Usted sigue manteniendo la postura de que no es ideal que el Consejo Nacional Electoral participe con un apoyo técnico? Sí, a ver, yo creo que entre las cosas positivas que escuchamos en los anuncios del pasado miércoles 15, estuvo el hecho de que la Comisión Nacional de Primaria mantiene su autonomía en cualquier escenario y que es la rectora del proceso de primaria. Eso es fundamental. Eso implica que de haber una participación del Consejo Nacional Electoral será una participación muy limitada y siempre teniendo la última palabra la Comisión Nacional de Primaria. Sin embargo, como tú bien señalas, nosotros desde un primer momento hemos dicho que tenemos más dudas y más temores sobre la participación del Consejo Nacional Electoral que sobre un proceso que, digamos, sea autogestionado por la sociedad civil. ¿Y por qué? Bueno, porque el Consejo Nacional Electoral, lamentablemente, sabemos que no es una institución imparcial, sabemos que está controlada por el gobierno y sabemos que esto abre, por decirlo así, un canal de entrada
a que el gobierno trate de hacer algo para sabotear el proceso de primaria. Por ejemplo. Y creo, bueno, por ejemplo, retrasar de manera importante cualquier negociación con la Comisión Nacional de Primaria para tratar inclusive de retrasar el proceso de primaria. Por ejemplo, tratar de imponer reglas de juego que no son las que ha puesto la Comisión Nacional de Primaria, como por ejemplo es la participación de los inhabilitados en esa primaria, o como es la participación de los venezolanos en el exterior, que sabemos que el Consejo Nacional Electoral nunca va a estar de acuerdo con ello, para tratar justamente de generar un debate que ponga en riesgo la primaria. Entonces creo que hay varios caminos, por decirlo así, unos son fáciles de imaginar, otros un poco más difíciles, pero hay varios caminos por los cuales el Consejo Nacional Electoral podría obstaculizar el proceso de primaria, y ese es mi principal temor. Y por otro lado, también hay, digamos, una duda razonable y justificada de parte de mucha gente sobre qué va a pasar con el secreto sobre la identidad de las personas que votan en la primaria. ¿Qué va a suceder con esa lista de nombres que se va a producir en ese proceso de primaria? Eso ya pasó antes. Ya pasó antes, pasó en el año 2012. Y la oposición quemó los libros. Exactamente, Teresa Albáñez lo manejó de manera magistral, pero ya sabemos que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral saben que eso sucedió en esa oportunidad y posiblemente tratará de que no suceda en esta. Y después también hay una desconfianza hacia digamos, la claridad o la limpieza con la que el Consejo Nacional Electoral haría la totalización de los votos. Entonces, estas son dudas justificadas, sin lugar a dudas, dudas que la oposición en el momento de la elección del 2024 tendrá que ver cómo se arma sus garantías y se arma su labor de vigilancia para evitar que cualquier asunto pueda entorpecer o pueda de alguna manera distorsionar los resultados de la elección de 2024, pero hoy estamos en una primaria que es una elección de la sociedad civil, de su líder, de la persona que quiere que los represente en esa elección, y por lo tanto yo creo que hay riesgos que no vale la pena correr, y creo que hay cosas que de alguna manera quedan mucho mejor si se manejan desde la misma sociedad civil y desde el sector democrático del país. O sea que usted está de acuerdo, por ejemplo, en que no se utilicen las captahuellas, en que el voto sea manual y que la asistencia del Consejo Nacional Electoral se ubique básicamente en los centros electorales, o sea, que permita el uso de los centros electorales. Sí, a ver, en primer lugar, el uso del captahuellas está descartado por la Comisión Nacional de Primaria. Yo no tengo muy claro qué tan separable es la máquina de votación del captahuellas. Si se va a utilizar la máquina de votación, que hoy por hoy sabemos que a la gente le genera menos confianza, aunque no hay razones para temerle a la máquina de votación, si esas dos piezas son separables, captahuellas y máquinas de votación, yo no tendría problema en el uso de la máquina de votación, siempre y cuando la totalización esté en manos de la sociedad, de quienes vamos a ser los árbitros en el proceso. Bueno, hubo participación del CNE en la totalización, pero bajo la vigilancia de la comisión que en aquel momento llevó adelante la primaria. Aquí tendría que ser de la misma manera y garantizando la protección de la votación. Y después, por otro lado, creo que lo que es importante es limitar la participación del Consejo Nacional Electoral a aquellos asuntos que resultan esenciales para la Comisión Nacional de Primaria, pero que no interfieren con la organización del proceso. Entonces, la apertura de los centros de votación es un aporte que puede hacer el Consejo Nacional Electoral, pero tiene que ser los centros de votación que elija la Comisión Nacional de Primaria y no los que en un momento dado quiera o pretenda imponer el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque pueden terminar alejando los centros de votación de los lugares donde están los votantes naturales de la oposición, y justamente eso es lo que no queremos que suceda. Esto me lo puede responder en breve, pero lo quiero dejar aquí. El interés de Maduro y de Diosdado Cabello, recientemente expuesto en el programa de Diosdado Cabello, es un interés que demuestra que en el fondo quieren el saboteo de las primarias, quieren sembrar dudas entre la gente, sembrar dudas entre los candidatos, hablando de un candidato mejor que el otro, pero eso lo responde en breve. ¿El que esté fuera de la primaria va a quedar automáticamente marginado si se da? Yo creo que sí, porque hay un fenómeno que es la economía del voto, y la gente al final del día está votando por o contra el gobierno. Le preguntaba a nuestro invitado, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP y también integrante de Creemos Alianza Ciudadana,
que es una organización que, bueno, fuera del aire, yo mismo le comentaba que seguramente eso debe estar generando roncha en algunos lugares porque han tenido una organización importante con el ciudadano. Pero eso es otro tema. Le decía o le preguntaba que si esto que hicieron Maduro y Diosdado Cabello en el programa de este último muestra que hay algún interés real del chavismo de sabotear, de poner esas dudas sobre los candidatos que puedan estar optando. Bueno, sobre eso yo no tengo ninguna duda. Yo creo que para el gobierno es esencial tratar de no permitir que la primaria salga adelante o tratar de que si se da, se den las peores condiciones posibles. ¿Por qué es importante para el gobierno? Bueno, por una razón fundamental. La primaria implica básicamente el acabose para la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno ha sido dividir para vencer. Lo vimos, los resultados de ello lo vimos en la elección parlamentaria, donde básicamente las oposiciones dispersas y divididas terminaron lanzando 14.000 candidatos y se quedaron apenas con el 8% de la asamblea, el gobierno con el 92%, y lo vimos también en el caso de las elecciones regionales y municipales, donde justamente la fragmentación de los partidos de oposición hizo que se inscribieran 70.000 candidatos para una elección donde se estaban disputando apenas 3.082 cargos. Y esto dio como resultado, bueno, los resultados, lo que todos conocemos. Entonces, para el gobierno es esencial que en la elección presidencial esa mayoría que está en contra del gobierno y que quiere cambio político se divida en tantos pedazos como sea posible para poder tener la oportunidad de ganar esa elección. Y la estrategia del gobierno es división más abstención del lado de la oposición. Y para eso hay que generar rupturas en la oposición, la inscripción de muchos candidatos y desconfianza para que muchos decidan no votar en ese proceso. Una primaria concentra todos los votos que no son del gobierno en una sola persona, en un solo referente. Habrá algunos más que se lancen, pero serán candidatos que quedarán marginados por no haber participado en la primaria. Eso es el resultado natural. ¿El que esté fuera de la primaria va a quedar automáticamente marginado si se da? Yo creo que sí, porque hay un fenómeno que es la economía del voto. Y la gente al final del día está votando por o contra el gobierno, y el que vota contra el gobierno va a tratar de concentrar el voto en quien tiene más oportunidad para poder tener el resultado deseado, que es el cambio político. Entonces yo creo que si la primaria se hace de manera exitosa, todo el que no vaya a la primaria va a quedar marginado del proceso electoral, quedará con algunos votos, lo de su familia, lo de sus amigos y algún simpatizante, pero con una votación muy marginal. Entonces yo creo que si la primaria tiene éxito, el gobierno tiene la situación muy complicada de cara al 2024. ¿Esto qué hace? Bueno, que el gobierno de alguna manera trate de restarle credibilidad a la primaria. Ya ahí vemos las declaraciones de Diosdado Cabello y de Maduro diciendo que la primaria no va. Que detrás de esto lo que hay es el intento de posicionar al presidente de la Comisión Nacional de Primaria, el doctor Jesús María Casal, como la persona que va a ser el candidato, outsider, sí. Y cosas de este tipo que no tienen absolutamente ni pies ni cabeza, que no tienen ningún sentido. Y por el otro lado, otro temor en relación al Consejo Nacional Electoral es que la primera puerta de entrada para el gobierno tratar de incidir en la primaria es a través del mismo Consejo Nacional Electoral. Y entonces resulta por demás curioso, aunque no extraño, que el mismo día que la Comisión Nacional de Primaria anuncia que va a tener un acto en el Anfiteatro del Latillo para anunciar la fecha de la primaria, el Consejo Nacional Electoral anuncia que aprobó la comisión técnica para que negocie con la Comisión Nacional de Primaria. Obviamente esto fue un intento para parar ese anuncio que se hizo el miércoles 15 y tratar justamente de que se volviera otra vez a trazar ese anuncio para tratar de incidir en el juego de la primaria. Creo que la Comisión Nacional de Primaria tomó la decisión correcta cuando decide mantener la fecha del anuncio, hacer el anuncio cuando lo había prometido y establecer ya cuál va a ser el cronograma. Vamos a tratar de hacerle algunas preguntas más seguidas, a ver si nos da chance para aprovechar el tiempo. ¿No es una equivocación de algún candidato empecinarse contra el CNE si ese mismo CNE es el que va a dirigir después la presidencial? Bueno, a ver, ¿tiene sentido? A ver, yo sí creo que tiene sentido, con toda franqueza, y creo que tiene sentido porque yo creo que la elección donde se va a escoger a un candidato para que vaya al 2024 en representación del sector democrático no debe ser una elección que necesariamente se parezca o sea igual o sea bajo las mismas condiciones que la elección del 2024.
Yo creo que si nosotros escogemos a la persona idónea en el 2023, tenemos mucha más fuerza para confrontar una institución que no es imparcial en el 2024. Pero creo que entrometer a una institución que no es imparcial en la elección del 2023 puede debilitar mucho una elección que necesitamos que salga de la mejor manera posible. Entonces, nuevamente, yo soy partidario de que si el CNE va a estar, que esté con el mínimo de responsabilidades posibles y que no tenga ninguna capacidad real para incidir en el proceso de la elección, sino que las decisiones sean tomadas única y exclusivamente por la Comisión Nacional de Primaria. Las encuestas señalan que la gente no quiere la presencia del CNE. Sí, ¿Eso lo están diciendo las encuestas? sí, ¿En qué porcentaje? Sí, a ver, lo que pasa es que la mayor parte de los electores en una primaria, 90%, quieren votar en la primaria. Cuando le ponemos la comparación entre votar en la primaria con el CNE y sin el CNE, entre esos electores que son los principales electores de una primaria, la diferencia cae, la participación cae entre 15 y 20%, lo cual es muy representativo. Si nosotros estimamos alrededor de una participación de 4 millones de personas en la primaria, según los estudios que nosotros tenemos, una reducción, no pongamos del 20% porque eso es de un sector únicamente, que es el sector más radical de la oposición, pero digamos una reducción del 10% es una reducción significativa que puede significar 500.000 de personas al final del día. Entonces creo que en caso de que el CNE participe hay que dejar muy claro bajo qué condiciones participa y muy clara la autonomía y la autoridad de la Comisión Nacional de Primaria de cara a ese proceso. Yo no creo que lo vayan a hacer para este año porque el riesgo que corre es el mismo que corrió en el 2018, de que no sea que la reconocido. comunidad internacional no reconozca esa elección. El escenario ideal para el gobierno es ganar una elección que se haga en diciembre del 2024. Decía que la gente, las encuestas están reflejando que hay un descenso en la participación opositora si participa el Consejo Nacional Electoral, pero también hay un sector de la oposición que pareciera no muy despreciable, que tiene una campaña desde hace rato y que hace mucha bulla sobre el no votar, sobre que la dictadura no sale con votos y aquí Maduro, ustedes no se lo imaginen entregando, que Maduro no va a aceptar, que ellos van a hacer todo lo posible. ¿Ese sector es irrecuperable? No, yo no creo que sea irrecuperable. Yo creo que ese sector lo hemos visto votando en otras oportunidades y creo que la matriz de opinión que se está generando en este momento va a favor de participar en la elección. Lo que tiene que quedar siempre muy claro es que la elección es parte de la estrategia, no puede ser la estrategia. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que ganar una elección es un elemento muy importante para generar un cambio político, pero muchas veces ganar una elección por sí solo no es suficiente para generar ese cambio político. Entonces hay que prepararse para otros escenarios que quiere decir qué pasa si ganamos la elección y nos niegan el resultado. ¿Qué pasa si ganamos la elección y se dan resultados oficiales distintos y se niega una auditoría, como ya sucedió, por ejemplo, en el año 2013? ¿Qué sucede si el gobierno decide adelantar la elección? ¿Qué sucede si el gobierno decide atrasar la elección o decide no hacer elección con la excusa de que como no se le han devuelto los recursos y no se le han levantado las sanciones, el gobierno no puede realizar una elección porque juega en desventaja, que es lo que han asomado en algunas oportunidades? Entonces creo que hay que tener claro que la elección es una pieza muy importante para un cambio político, lo ha sido en muchísimos países. Hay que recordar el caso de Chile, el más reciente, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia. Hay que recordar el caso de Serbia, el caso de Ucrania. Pero la gente está pensando más en el caso de Nicaragua. Sí, pero lo que pasa es que el caso de Nicaragua es un caso, o sea, no podemos sencillamente ver los casos que fracasan y que funcionan mal, y hay que entender que una de las razones, y esto es muy importante, de por qué en Nicaragua pasa lo que pasa, es porque justamente la oposición y la sociedad no estaba preparada para otros escenarios. En Venezuela, si el gobierno repentinamente dice no hay primarias porque el Tribunal Supremo de Justicia decidió que no había primarias y la gente no está dispuesta a responder a esa decisión, pues sencillamente la primaria morirá como murió el referendo revocatorio. Entonces, al final del día tenemos que entender que los rusos también juegan, que el gobierno también juega y el gobierno va a tratar de bloquear la primaria. Primero, posiblemente de manera
digamos, muy sutil, posiblemente tratando de negociar algo con actores de oposición o tratando de sabotear el proceso de primaria, y después lo va a intentar de manera mucho más dura. ¿Por qué no lo hace de manera muy dura desde un primer momento? Bueno, porque ha habido fuerza. Claro, porque además ha habido avances por ejemplo, en el tema de retirar ciertas sanciones o flexibilizarlas, y esto es totalmente reversible. O sea, mañana los Estados Unidos pudieran decir: volvemos atrás con las licencias de Chevron o volvemos atrás con ciertas sanciones, y el gobierno, por supuesto, tampoco se ve cómodo en ese escenario. Entonces creo que lo que es importante es que la sociedad tiene que tomar conciencia, y el sector político también, que pretende liderar a esa sociedad, de que sencillamente, si no estamos preparados para otros escenarios, tenemos todas las posibilidades de perder. Los candidatos, esa peleadera que tienen los candidatos, eso también no espanta el voto. Bueno, creo que lo que dices da la oportunidad para hablar algo que es muy importante, y es el método de votación. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, muchos candidatos están apostando a que la manera de ganar la primaria es justamente radicalizándose, polarizando el voto. Y el que logre ser más radical es el que va a tener mayores oportunidades para ganar la primaria. Nosotros, una cosa que le hemos venido proponiendo a la Comisión Nacional de Primaria y que está en estudio en este momento, es el voto múltiple, el votar por más de uno, donde hay diferentes métodos, como por ejemplo el voto por orden preferencial. ¿Y esto qué hace? Bueno, esto hace que si usted y yo, por ejemplo, somos candidatos a la primaria, y la gente puede votar por más de una persona, no tiene ningún sentido que yo vaya con todo contra usted, porque ninguno de sus votantes me va a colocar como una segunda o como una tercera opción. Entonces el voto múltiple tiene la magia, la ventaja de despolarizar el voto, porque yo necesito a mis votantes, pero para ganar también necesito los suyos y necesito los de otros candidatos, con lo cual tengo que venirme un poco más al centro, radicalizarme menos, tratar de alguna manera a los otros candidatos sencillamente como adversarios políticos que estamos tratando de demostrar que somos mejor que el otro, pero no atacando al otro y satanizando al otro, porque al final del día estoy perdiendo los votos de sus electores. ¿Es viable el cronograma que mostraron a su juicio? Yo creo que es perfectamente viable. Yo creo que para organizar una primaria, lo que sé por las personas, digamos, que están más familiarizadas con la organización de una elección, es que se necesitan aproximadamente 6 meses. Si ese cronograma no tiene un accidente en el camino, nuevamente por intervenciones indeseables de algún organismo o del mismo Consejo Nacional Electoral, o por alguna circunstancia que ahora no, que puede ser cualquier cosa, el cronograma es perfectamente factible. Y creo que lo que sí es importante es cuidarlo para que la fecha no se siga retrasando más, porque sabemos que entre las opciones que el gobierno ha considerado, y lo ha dicho públicamente, es el de un adelanto en la fecha de las elecciones, y bueno, necesitamos que quien gane una primaria... Yo no creo que lo vayan a hacer para este año, porque el riesgo que corre es el mismo que corrió en el 2018, de que no sea reconocido, que la comunidad internacional no reconozca esa elección. El escenario ideal para el gobierno es ganar una elección que se haga en diciembre del 2024. Pero si el gobierno siente que la diferencia entre ganar y perder está en correr unos meses la elección, posiblemente considere adelantarla. Pero allí lo que hay que jugar justamente es con la presión nacional e internacional para que la fecha se mantenga y sea a finales del 2024 o diciembre del 2024, y para nosotros tener un candidato que tenga suficiente tiempo para poder prepararse para esa elección. Hipotéticamente hablando, se hacen las elecciones, pierde el sector oficial, pero la Asamblea Nacional sigue estando en su poder, aunque por poco tiempo, pero va a seguir estando hasta 2025, un año más. Si en diciembre cambiaron magistrados, en un año, ¿qué no pueden hacer? Sí, podrían hacer muchas cosas ciertamente, pero también la verdad es que la asamblea siguiente también podría hacer muchas cosas. Y por otro lado, yo creo que también es importante considerar lo que sucede tras una transición política, porque estaríamos frente a una transición política. ¿Usted ve ese escenario? ¿Usted cree que es posible? Yo creo que hay una pequeña ventana de oportunidad gracias a la elección de 2024 y gracias a lo que se está decidiendo hoy con la primaria. Yo creo que el acto político, el evento político más importante que tenemos en este momento es la primaria, y por eso todos tenemos que cuidarla. Creo que es lo más importante, es lo que verdaderamente puede mover todo. Yo creo que el 2024 depende del 2023, al igual que creo que el 2025
dependen del 2024 y por lo tanto también del 2023. Entonces yo creo que el 2023 hay que cuidarlo, y hay que hacer las cosas con mucha inteligencia y hay que estar dispuesto a defender ese proceso. Eso es esencial. Sí veo esa ventana de oportunidad y creo que si esa ventana se presenta, el gobierno tiene que entender que está en una posición donde debe negociar, porque no negociar puede terminar empeorando su situación mucho más. ¿Cómo debe ser el candidato, y ya para con esto terminar, cómo debe ser el candidato opositor para que realmente capitalice este descontento que hay en la gente? Yo no tengo muy claro que existe un perfil exacto del candidato opositor. Hoy en día, en los estudios que nosotros hemos hecho, mucha gente habla de un outsider, pero no lo ve. Sencillamente no lo reconoce todavía, pero por el otro lado la gente está apuntando a los candidatos que todos conocemos, a los nombres que todos conocemos. No hay nadie extraño allí, están los que todos sabemos que han estado allí. Puede aparecer un outsider, puede aparecer, pero la gente lo reconocerá cuando lo vea. Es un poco como pasa con muchos otros fenómenos, no sabemos que queremos eso hasta que lo vemos, ¿no? Y eso puede suceder. Digamos que hay un espacio allí abierto, hay una arena que está preparada para recibir a un outsider en un momento dado. Pero la otra cosa que sí creo que es muy importante de quien pretenda ser candidato para esa elección, es entender que no va a tener un gobierno normal, no va a tener un gobierno como sucede en un país democrático cuando hay un cambio político, va a tener un gobierno de grandes limitaciones, y los procesos de transición, y esto es importante decirlo, más o menos en un 50% fracasan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la persona que vaya a asumir una responsabilidad de este tamaño tiene, por supuesto, toda la oportunidad para hacer un cambio político que va a ser trascendental, pero tiene probabilidades relativamente bajas de hacerlo con éxito, con lo cual va a tener que tomar decisiones de manera muy acertada. ¿Y esto qué implica? Implica básicamente, primero y ante nada, tomar conciencia de que se va a gobernar una transición. Y gobernar una transición no es lo mismo que gobernar bajo condiciones normales. Y esto, cualquier persona que vaya a lanzarse en un proceso de este tipo tiene que tener plena conciencia que va a tener que gobernar una transición que tiene bajas probabilidades de éxito, pero que definitivamente es un gobierno de una trascendencia absoluta si logramos sacarlo adelante. Bueno, se nos agotó el tiempo y le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Alarcón, nuestro invitado en ¿Qué propone del día de hoy? Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP y también integrante de Creemos Alianza Ciudadana. Le agradezco, quedaron muchas preguntas en el tintero, pero seguramente nos volveremos a ver con el favor de Dios. Gracias. En cuanto a ustedes, les recuerdo que la mesa está servida. Nosotros vamos a seguir investigando para que usted sepa qué propone cada uno de los candidatos.